Buenas. Hoy voy a hablar de un tema que un poquito serio y que por una serie de razones eh, me, me afectan. El punto es que el 99% de las personas cuando hablamos de México hablan de la inseguridad, la cantidad de asesinatos que hay y todo lo demás. Y por supuesto, después de todos estos años que llevo aquí, es algo que no voy a negar, es una realidad como un piano. Pero también me gustaría aclarar varias cosas. Una de ellas es que en los últimos años, México, dentro de lo que es Hispanoamérica, México ya lleva varios años que está en quinto lugar de asesinatos. Es decir, por encima de México y como número uno está Venezuela, como número dos está Honduras. Eso significa que, como número 3 está Ecuador. Eso significa que hay otros países hispanoamericanos que son tan eh, violentos o más que México. Lo que pasa es que no se les hace la publicidad que se le ha hecho a México, porque en México se habla con una enorme naturalidad del asesinato y por lo tanto eso se pasa al exterior. Eh, y esto me lleva a un punto que hoy he estado leyendo por una serie de circunstancias que no viene al caso que os explique. Pero el punto es que en la medida que aumenta en un país el consumo de ciertas drogas fuertes, léase cocaína como una de las principales, aumenta la violencia en las personas. Y no es tanto muchas veces la cantidad de asesinatos, sino la capacidad para ser muy violentos. Entonces, México, por supuesto, que es un consumidor de una serie de drogas, incluyendo la cocaína, pero hay otros países que consumen mucha más cocaína y por lo tanto son más violentos. Y eso por supuesto, me lleva a España. España es un país que es un gran consumidor de cocaína, un enorme consumidor, y no se habla del tema. Pareciera que las drogas en España son algo que no tiene ninguna importancia, es lo mismo que beberse 4 chupitos y todo eso, pero sabemos que no es verdad. Las consecuencias no son las mismas ni tienen el alcance igual. Es decir, una persona que para llegar a ser alcohólica requiere una cantidad de años y para llegar a ser un drogadicto con un par de años tiene suficiente. El aumento en el consumo constante de drogas en España es brutal y no es un tema que se toque. Hace años yo recuerdo una cantidad enorme de centros de rehabilitación, clínicas especializadas, etcétera, etcétera. Ya no se habla de eso. Ya no es un tema candente, ya no es una necesidad. Las personas están empezando a normalizar. Del mismo modo que se normaliza la presencia de tarras y de sinvergüenzas en los gobiernos y de pedófilos y de enseñar a los niños a aceptar la pedofilia como algo natural, eso se está aceptando como algo normal. Bueno, pues lo mismo pasa con las drogas. En las familias se acepta el tener o no tener un drogadicto.
en casa, que puede ser agresivo, cruel, etcétera, etcétera, que miente constantemente, que roba constantemente, que fastidia a la familia, que la destroza, pero no se hace ningún esfuerzo para recuperar a esa persona y convertirla en un ciudadano, digamos, normal. ¿Por qué? Porque siempre sale por delante el alcohol hace el mismo daño y el tabaco hace el mismo daño, pues va a ser que no, no nos hagamos idiotas. Todos lo tenemos demostrado que no es lo mismo el efecto para un fumador de cigarro para un fumador de marihuana, donde se pasa el tiempo pensando sin llevar a cabo ninguna acción. Un fumador puede descargar sacos en el puerto durante todo el puto día mientras fuma y es posible que tosa, pero lo hace. Un marihuano no hace eso porque está pensando en cómo se debe hacer y no lleva a cabo ninguna actividad. Esa es una de las características propias de la marihuana. Estamos, digámoslo así, invadidos por consumidores de hachís que además proceden de una cultura donde la mujer no vale una mierda. Estamos viviendo esas consecuencias. Todo eso no se está teniendo en cuenta. O sea, hay un mundo enorme de consumo de drogas a nuestro alrededor y no le estamos dando ninguna importancia porque es un tema del que no se quiere hablar. De las muchas personas que yo conozco en España, la mayoría cuando hablamos del tema de las drogas dicen, prefiero no hablar de eso porque tengo problemas. Prefiero no hablar de eso porque es algo muy delicado y me afecta en lo personal. Es decir, todos esos grandes amigos tienen personas en su familia que son drogadictos, que causan problemas y que no quieren hablar del tema. A eso se le llama blanquear un problema, una situación. En México también hay montones de familias con eso, pero sí se habla del tema. Unas familias tratan de resolverlo y a otras les importa un huevo y hacen eso. Simplemente no le dan importancia o sacan al pariente de casa y lo inflan a hostias. Cada quien lo resuelve a su manera. Pero la capacidad que está teniendo el español para eludir una enorme problemática es muy grave, porque el problema está ahí. España está llena de drogadictos, ludópatas, violentos naturales, como consecuencia de todo eso. Mentirosos y ladrones como consecuencia de todo eso. Y no se le está dando la menor importancia. Entonces yo creo que no solo es la política, eh, hay algo más. Cuando nos quejamos de ese borreguismo, de que a nadie le importa nada un pepino, de que lo que está pasando en la política no puedo entender por qué la gente no reacciona, piensa en ello. Piensa en ello y cuántos ludópatas y drogadictos tienes a tu alrededor. Cuando te des cuenta, a lo mejor descubres que son tantos que esa gente nunca se va a mover, ni por la política, ni por su familia, ni por nada de nada. Total, esto no es más que una reflexión nocturna porque no pretendo solucionar nada. Yo no soy una salvapatrias, yo no voy a arreglar el mundo, yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer, pero tengo la mala costumbre de decir, el problema está aquí y al menos lo digo.
Luego que cada quien haga con su vida lo que le salga de los ovarios o de los huevos.